Científicos norteamericanos acaban de pronosticar un gran sismo al sur del Perú y al norte de Chile. Bueno, eso es algo que hace 2 o 3 años sostiene el doctor Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú, aparte del gran sismo en Lima y otro en las costas de Yauca. Advertidos estamos. Y debemos de estar prevenidos también. Marcel Velázquez ha publicado Lima de aquí a 100 años, de Juan M. del Portillo, que vendría a ser la primera novela peruana, originalmente publicada por entregas en el diario El Comercio hace poco más de 170 años. La de sorpresas que deben guardar las páginas del Comercio y otras publicaciones centenarias de nuestras bibliotecas. ¿Quién, cómo y cuándo descubrió esta joyita? Yo he sido uno de los primeros, digamos, en poder ir al año y buscar página por página en El Comercio hasta encontrar la serie completa, porque además se publicó de manera discontinua, ¿no? Es decir, salieron las partes y luego salieron las partes en el folletín, en la parte inferior de la primera página del Comercio, y luego salió un cuadernillo. Y ese cuadernillo en la biblioteca del Instituto de Río Agüero se encuadernó en un sitio equivocado. Y eso provocó que muchos pensasen que la novela acababa, digamos, en una parte, y luego se ha podido descubrir este último cuadernillo. Era una práctica más o menos común en esa época publicar folletines o novelas, ¿no? Porque en realidad se dice que esta es la primera novela que se publica con ese nombre, pero se publicaban otras cosas. ¿Era común eso? Muy común. El folletín es un producto internacional. De la década de 1840 y hasta en los principales periódicos del mundo se publica folletín, donde se publicaban novelas en gran medida, pero también a veces, por ejemplo, procesos judiciales o crítica teatral en esa sección que se llamaba folletín. Era un nombre genérico para que ocupaba un espacio en la parte inferior de todos los diarios del mundo. Y El Comercio en el Perú es el primero que empieza a publicar novelas de folletín de manera sistemática, novelas de folletín europeas. Esta es la primera que publica un autor peruano. ¿Quién era Julián M. Portillo en la historia del tema de las letras peruanas? Él es un liberal, es una persona afrancesada, es alguien que ha viajado a Europa y es un masón. Él pertenece a la logia masónica de Lima, es decir, que tiene ideas, por ejemplo, que defiende la tolerancia de cultos, ¿no? Tiene ideas progresistas y fue enfrentado, digamos, por Ricardo Palma. Ricardo Palma, en un periódico que se llamaba El Diablo, lo critica y lo ridiculiza. Dice que Portillo ha publicado 3 pecados gordos, que él llama novelas, dice. ¿Cómo termina esa discusión? Bueno, Portillo le replica, porque no era manco, por supuesto, en El Hijo del Crimen, en una novela por entregas, y dice algo así como que en Lima somos siempre, es una cultura de la envidia, ¿no? Y entonces todo aquel que inicia algo nuevo va a ser siempre atacado. No lo menciona Palma, pero le envía, digamos, una réplica a esa crítica que se había escrito en El Diablo, ¿no? Una de las cosas que me sorprende es el estilo de correspondencia con el cual se inicia la novela. Sí. Es una carta que se envía. Así es. Las novelas epistolares eran un formato común, digamos, en la novela europea, ¿no? Pensemos en Julie de Rousseau o Pamela, ¿no? De Richardson, Samuel Richardson, el escritor inglés. Entonces no era tan extraño, digamos, ese formato de la novela epistolar, más bien se entroncaba, digamos, con una tradición europea, ¿no? Incluso Las Desventuras del Joven Werther tiene un formato de novela epistolar. Entonces, ¿por qué? Porque además permitía un ingreso a lo íntimo, ¿no? A la vida privada del personaje. Entonces es un recurso que se utiliza mucho en la novela de esa época y que Portillo sigue, ¿no? Esta Lima de aquí a 100 años se publicó de manera discontinua. Salió en varios días, en el año 43, en el mes de junio-julio, y luego salió una última entrega hacia octubre de ese año. Entonces, y nunca se ha publicado como libro. Creo que el mérito de esta edición es que la primera vez que se publica como libro, porque entonces el único antecedente pues es esta publicación seriada, que la leyeron en su momento, porque El Comercio era un periódico ya bastante leído en ese tiempo, y además por la polémica que genera, ¿no? El Comercio
tenía sus problemas desde esa época, porque aquí está en esta novela, los suscriptores suplican a usted muy encarecidamente, dirigido al comercio, no los molesten tanto con sandeces personales. Si quieren escribir, sean asuntos de utilidad conocida y no chocarrerías insípidas que abruman al lector. Sí, bueno, el Comercio siempre se quiso presentar como un periódico neutral, ¿no? Como un periódico que no estaba en la lucha de los partidos políticos, de los caudillos, pero sin embargo dio cabida desde el inicio a la sección comunicados, que era una sección en la cual cualquier persona ventilaba sus disputas, sus conflictos con otros y asuntos personales, privados. Lo único que le pedía el Comercio era que Apoquine pague el monto determinado por el espacio de la columna. Entonces había mucha disputa verbal, muchos enfrentamientos entre personalidades de la élite limeña en el Comercio. Y la controversia que originó la novela fue leída de esa manera, como una continuación de estas disputas, y muchos suscriptores estaban hartos de leer esas cosas, ¿no? Lo que generó fue una disputa, en el caso de Palma, por ejemplo, por celos, digamos, profesionales, ¿no? Sí, pero además de publicarse como novela, otras personas, otros lectores escribieron mandando comunicados, unos a favor de Portillo, otros en contra. El propio Portillo escribió y se defendía, diciendo que lo que él había querido era construir un texto en el cual se estableciese una sociedad que debía ser un poco el rector, la matriz, el horizonte hacia el cual debería ir la modernidad en el Perú, ¿no? Antes de Portillo y después de Portillo, ¿hubo autores que publicaran más o menos parecidos? No, antes de Portillo no hay nadie que llame novelas ni que publique, digamos, en una estructura de folletín. Está el caso de Pablo de Olavide, que publicó, digamos, unas adaptaciones de novelas neoclásicas en París y en Nueva York, pero son fundamentalmente adaptaciones de otras novelas, no es un producto creativo original plenamente, ¿no? Y además está que son novelas que no se leyeron en el campo peruano, es decir, permanecieron también olvidadas hasta que Sordo Núñez la recupera recién hace pocas décadas. En cambio, esta novela de Portillo se publica en territorio nacional, genera una recepción controvertida, pero genera, y tiene entonces seguidores y también detractores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la novela de Portillo marca un antes y un después. Pero después de Portillo se abre el campo para la novela de folletín peruana. Por ejemplo, Manuel Asensio Segura publica Gonzalo Pizarro poco tiempo después. Luego se publica El Padre Orán, de Narciso Aréstegui, que por mucho tiempo ha sido celebrada como la primera novela en el Perú, lo que no es cierto, que se publica en el año 1848. Y las tres, la novela de Segura y la novela de Aréstegui y la novela de Portillo, son novelas de folletín, se publican por partes en el Comercio. Otra de las sorpresas que uno tiene es encontrarse con que Lima es un puerto y que el Callao no es más el puerto de Lima. Así es un poco esa utopía comercial de las élites modernizadoras del siglo XIX, ¿no? Para ellas lo importante era que la ciudad se convierta en un punto que se articule con el comercio internacional, y la mejor manera era convertirse en una ciudad puerto, en una ciudad donde podían entrar todas las mercaderías del mundo y donde podían también salir los bienes producidos en el país, ¿no? Entonces él imagina que en ese futuro Lima va a estar conectada al comercio internacional a través de canales, ¿no? Entonces el río Rímac va a ser navegable, digamos, río arriba, y va a permitir, ¿no? que el comercio fluya de una manera intensa y extensa. Otra de las cosas también que están en la novela es descubrir que Rusia es la primera nación del mundo. Francia, Rusia y China aparecen como referentes muy importantes, ¿no? En ese momento, bueno, Rusia había sido, digamos, uno de los pilares de la derrota de Napoleón y había vuelto a ocupar una posición preeminente en la Europa de la primera mitad del siglo XIX, y entonces tenía pues un capital simbólico militar importante, ¿no? Otra referencia interesante es que en esa época, 1843, es común hablar de viñas peruanas que crecen en pisco y donde la familia Elías produce un pisco que califican tan tónico y tan sano. Así es. Hay una mención ya al pisco, ¿no? Que además ligado a Elías, que era un hacendado, ¿no es cierto?, del sur,
Una familia muy antigua de Ica. Una familia muy antigua de Ica. Y la intención de Chile de apropiarse del pisco no tiene, acá tiene otra refutación, histórica, ¿no? Histórica, claro, ¿no? Y clarísima, sí. Y además la buena costumbre de beber un buen pisco. Así es, además visto como algo saludable, ¿no? Tan tónico y tan sano. Así es, algo saludable, algo bueno para la salud y para el cuerpo, ¿no? Sí. O sea, tenemos una antigua tradición para seguir viviendo pisco. Hay referencias que también podrían ser de estos días. Pero no habían hombres que se sacrificasen por lo demás, no había uno siquiera que enseñase a los pueblos que su apatía, y está en alta esa apatía, su apatía, era la causa principal de sus desgracias. Parece un mensaje para la coyuntura política actual y para tantos males que todavía subsisten, ¿no? Es decir, esa indolencia, ese no preocuparse por la cosa pública, ¿no? Y la necesidad de tener políticos que realmente se comprometan con intereses colectivos y no con intereses personales. Esa demanda ha estado en toda la historia republicana del Perú y Portillo la está expresando de una manera muy clara, muy enérgica, ¿no? Ahora, no solamente el libro de aquí de 100 años, también es el Cusco. Así es el Cusco producto de una intervención de otro escritor que más bien quiere de alguna manera enfrentarse a Portillo, porque considera que el ideal que está planteando es un ideal que no tiene asidero, y entonces lo radicaliza y lo pone, digamos, en otro texto literario que se llama Cusco de aquí a 100 años, ¿no? Además hay que recordar que en esa época Lima y el Cusco eran ciudades que rivalizaban, ¿no? Veníamos a pocos años atrás de la experiencia de la Confederación Perú-Boliviana, y entonces el poder político de Lima era retado por el Cusco y por otras ciudades de provincia. ¿Cuáles son los valores de esta novela desde el punto de vista estrictamente literario? ¿Cuáles son los valores de Julián M. del Portillo? Yo creo que esta es una novela que logra crear un mundo representado verosímil dentro de sus propios códigos, ¿no es cierto? Es decir, consistente con sus propios supuestos. En este mundo representado es posible, digamos, esa suspensión temporal de los personajes que los proyecta hacia el futuro, y luego ellos viven la experiencia futura y la narran. En ese sentido, logra construir un mundo ficcional distinto al mundo de la realidad, aunque por supuesto en diálogo con el mundo de la realidad, porque la naturaleza de la novela en ese momento era dialogar con su sociedad, con su política de su tiempo, de una manera mucho más explícita que hoy, ¿no? Que también lo hace de otra forma. Por otro lado, construye un personaje. Este personaje que va a ser el que va a escribir las cartas, ¿no es cierto? Arthur, es un personaje que va a vivir una serie de peripecias y de transformaciones. E incluso algo interesante, porque por un lado sus ideales políticos anuncian, digamos, un futuro, un progreso, pero su vida personal, su vida amorosa, va al conflicto, va al fracaso, a la frustración, y él termina suicidándose, ¿no? Entonces, de alguna manera, la novela nos muestra dos niveles de esa modernización, ¿no? Por un lado, los logros materiales, pero por otro lado también la angustia, la desazón personal, ¿no? ¿Por qué se puso 100 años? 100 años era como una cifra convencional, digamos, un tiempo suficientemente largo como para que las cosas cambien radicalmente, ¿no? Entonces él imagina 100 años en el sentido de que ya estamos en una Lima otra, en una sociedad totalmente distinta, ¿no? ¿Y Portillo, cuál era el prestigio que tenía como escritor? Bueno, dentro de los grupos letrados, que no eran muy numerosos en esa época, tenía un posicionamiento. Incluso él llega a tener polémicas con los defensores de la Iglesia, porque él, y eso lo hace muy contemporáneo, ¿no? Es un defensor de la tolerancia de cultos. Él defiende y considera positivo que en la sociedad peruana haya otros cultos fuera del católico, y eso era pues muy de avanzada en ese momento, y le gana fuertes disputas. Él llega a ser incluso diputado de la Convención de 1856, que va a dar como fruto la Constitución del 56, que es la constitución más liberal, ¿no? Entonces él está participando activamente en la vida política y tiene un nombre, un lugar en la política de su tiempo y en la literatura de su tiempo. Sin embargo, como no publicó un libro, la literatura lo olvidó, digamos, ¿no? Quedó un poco silenciado. Todos los interesados en la literatura, en la cultura, vamos a tener la oportunidad, leyendo estas páginas, de conocer la imaginación de un personaje de hace mucho tiempo, pero que sin embargo concibe una sociedad utópica regida por ideales que hoy son muy contemporáneos, ¿no? Como el comercio, la modernización, el orden político, la necesidad de la educación.
de alguna manera esta novela del pasado nos vuelve a traer mensajes y problemas del presente, ¿no? Entonces ahora la novela está en todas las librerías y la pueden adquirir a un precio muy módico, porque también la apuesta de estas dos instituciones ha sido por la masificación, digamos, dentro de lo posible, de esta novela, ¿no? Gracias. Gracias. Y un gusto estar en tu programa nuevamente. Lima de aquí a 100 años, de Juan M. del Portillo, publicada 170 años después por Marcel Velázquez. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Vicente Feliu. Vicente Feliu es uno de los fundadores de la llamada Nueva Trova Cubana, que entre otros tuvo a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Feliu estuvo en Lima para presentar un homenaje a Javier Herod junto a Miriam Quiñones. Aprendimos a quererte. Vicente, bienvenido a Lima nuevamente. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la Nueva Trova hoy? Hay una generación, varias generaciones dentro de lo que se dio en llamar la Nueva Trova. Yo creo que es una parte fundamental de la historia de la canción cubana, que empezó con el momento mismo de que empieza la lucha por la independencia de Cuba, esta canción trovadoresca. Yo creo que Cuba siempre ha tenido tandas de trovadores en todas las épocas, y esta no es diferente. O sea, el trovador es alguien que vive en su tiempo, lucha en su tiempo y quiere que su tiempo mejore y que el futuro sea luminoso. Y yo creo que en esa están los mismos trovadores de hoy. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la... ¿Crees que el concepto de Nueva Trova ha trascendido al pueblo cubano? Yo creo que la canción siempre será un elemento fundamental en los cambios. No hay cambio posible sin que parta del hecho cultural, aunque sea político, aunque sea económico. Si no tienes un bagaje cultural, un concepto cultural de la economía y la política, no vas a cambiar nada. Y creo que la canción tiene mucho que ver con esos cambios siempre. Y ahora, en este momento de Latinoamérica, creo que mucho más. ¿Crees que cada vez los artistas se comprometen más con su país, con sus ideales, a través de su arte? El arte se compromete siempre, con lo bueno y con lo malo, o sea, con la gente y con los capitales. Es decir, la canción, la música, el cine, la literatura responde a hechos muy específicos. O sea, el que te diga que no está dentro de una tendencia, pues no sabe de qué está hablando. Yo creo que el arte, la buena canción, es fundamental y es una lucha, es un elemento fundamental en la lucha por un mundo mejor. Y creo que de eso estamos. Los cantores creo que deben estar comprometidos con su tiempo, o que no se llamen cantores de su tiempo, ¿no? Tú, que también has incursionado en medios, tanto en radio como en televisión, siendo la parte musical de programas culturales, ¿qué opinas de lo que se ha llamado televisión basura? La televisión casi por definición es basura. Lamentablemente se pueden contar así con pinzas los programas que valen la pena. Hay algunos, o sea, Telesur está haciendo, es un canal importante y está haciendo cosas muy interesantes. El canal Encuentro de Argentina está haciendo cosas muy interesantes, canales estatales. Pero por lo general la televisión se inventó para propaganda, no para cultura, para propagar y vender. Y se sabe que lo que se quiere vender generalmente no es de tanta calidad, ¿no? Entonces, encontrarte un buen programa de televisión, que los hay, pero te digo, tienes que buscarlo con pinzas, es casi un regalo de la vida. Pero lamentablemente, te digo la televisión, pero te digo también los medios en general, la radio tampoco es muy bueno,
el cine tampoco hace muy buenas cosas, porque todo está en manos de los grandes capitales, y los grandes capitales no pretenden que la gente entienda y que crezca culturalmente, sino que compre toda la mierda que ellos venden. Eso es. Entonces siempre tiene que haber una alternativa, tanto audiovisual como de audio solo, como de actividades en vivo. Tiene que haberla. Y siempre la hay. Y esta canción ha sido siempre un poco una canción de resistencia y de ofensiva. No te voy a decir solo de resistir, sino también de ofender. Ofendemos mucho a los que quieren la basura. Y es nuestra misión, creo yo, ¿no? Por eso me alegro que me hagan preguntas inteligentes en un programa de televisión, me parece excelente. ¿Qué piensas del acercamiento de Obama al gobierno cubano? ¿Cuáles son sus intenciones? Si no fueran tan fanfarrones los americanos, quizá pudiéramos hacer una buena comunicación. Pero tú no puedes decir que yo quiero acercarme a tu país para combatir el gobierno, para que cambies de régimen, para que tú compres toda la porquería que yo te quiero vender. Así no creo que lleguemos a ningún tipo de negociación. Espero que los capitalistas americanos que están locos por venderle a los cubanos, porque están muy cerca, y realmente a nosotros nos interesa que nos vendan muchas cosas, porque a veces la leche tenemos que comprarla en Nueva Zelanda, que está un poquito lejos de Cuba, el arroz en China o en Vietnam. Es decir, hay cosas que a nosotros nos interesaría mucho que pudiéramos comerciar, y a los americanos también. A los americanos, no políticos, sino capitalistas, ¿no? De manera que si el gobierno que sea de los Estados Unidos, sea Obama, sea la Clinton, si la agarra después, o sea quien sea, si sigue fanfarroneando no va a tener negociación con nosotros. De ninguna manera, porque nosotros llevamos 100 años luchando contra ellos, 55 de bloqueo, ¿y qué pasó? Nosotros no hemos cedido un ápice. Ellos, si quieren algo, deben dejar de ser fanfarrones. Este domingo 22, desde las 12 horas, en el Coso Torocuna, a espaldas del Colegio José Carlos Mariátegui de Villa María del Triunfo, se realizará la quinta versión del Carnaval Parihuana de Oro de la Federación de Instituciones Distritales de Parinacochas, con la participación de una larga lista de artistas, entre ellos los Termales de Parinacochas. Pobreza
Ahora nos vamos a la pausa y de regreso volveremos con el Jardín de Colores, entre otras cosas. ¿Por qué no te has cambiado? Me acabo de despertar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Lo siento. La Alianza Francesa de Miraflores subió a escena Jardín de Colores, dramaturgia de María del Carmen Sirvas y dirección de Carlos Tolentino. La eterna relación conflictiva de una adolescente de 16 años y su complicada madre arriba de la cuarentena. ¿Qué diablos haces, mocoso? ¡Sácate eso! ¡Luciana! Disculpe, ¿llegué en mal momento? No. Para nada. Pasa adelante, por favor. Si te estábamos esperando desde las 8. Se vuelve más disfuncional aún con la llegada de un joven inquilino, que llega para compartir el breve espacio que ocupan y para hacerles la vida a cuadritos. Encuentros y desencuentros que revelarán tensiones y facetas ocultas en todos los personajes. Luciana, saluda al joven. Salvador. La obra en esencia habla de las culpas, del pasado, de dejar atrás cosas que ya no nos sirven, y Jardín de Colores, el título es porque este jardín es la metáfora de lo que queremos encontrar en algún lugar que siempre buscamos para ser felices, para estar bien, pero en realidad tenemos que darnos cuenta de que ese lugar está dentro de nosotros mismos, no afuera, en ningún lugar, en ninguna persona, sino en nosotros. Ya sabes que no tenemos otra opción. Además, solo serán 3 meses hasta que termine de pagar la hipoteca. No querrás que nos quedemos en la calle, ¿verdad? De las celebraciones por su 20º aniversario, el Coro Nacional de Niños del Ministerio de Cultura presenta la segunda edición de Cantos del Ande, en el cual compartirán escenario con el cantautor ayacuchano Max Castro y el ensamble instrumental del Elenco Nacional de Folclore. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Canales y soy directora del Coro Nacional de Niños. Estoy junto a Max Castro y me acompañan también todos los niños del Coro Nacional, y queremos juntos invitarlos a nuestra presentación de Cantos del Ande, este concierto que se va a realizar el día 22 de febrero en el Gran Teatro Nacional a las 5:30 de la tarde. Qué gran oportunidad para que tú puedas disfrutar de nuestra música popular, porque yo estaré acompañándolos a ellos en canciones que pues me han dado el éxito, y sobre todo canciones que la gente se ha identificado. Y no solo eso, maestra Mónica, también hay canciones de diferentes departamentos que vamos a hacer, por ejemplo, como
Quisiera quererte. Ajá, tenemos Ayacucho, tenemos claro que sí. Puno, tenemos Siluro, música de Cajamarca, Arequipa, de todos los lugares de nuestras serranías, y estamos muy contentos por eso. Y solamente este es el principio de una serie de actividades que corresponden a los 20 años, el 20 aniversario del Coro Nacional de Niños. Domingo 22 a las 5:30 de la tarde en el Gran Teatro Nacional. Del martes 24 al viernes 27 se realizará en Lima el primer festival de guitarra flamenca y fusión en homenaje al maestro Paco de Lucía. En Lima habrá unos 10 a 12 guitarristas flamencos, o sea, pero 8 nos dedicamos, digamos, profesionalmente, digamos, ¿no? Entonces lo convoqué, le dije, bueno, tengo esta idea de hacer un festival de guitarra flamenca y fusión, porque es lo que hizo Paco de Lucía, ¿no? O sea, él primero cultivó sus raíces y luego trascendió. El mismo ejemplo estamos siguiendo nosotros, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estamos haciendo ya una fusión entre la música flamenca y nuestras raíces, específicamente la afroperuana. El sábado 28, la fiesta flamenca, que incluye cajón por supuesto, tendrá fin en un gran concierto de clausura en el Centro Español del Perú a las 8 de la noche, el cual coincide con el Día de Andalucía. Participarán los guitarristas Ernesto Hermosa, Víctor Meléndez, Antonio Rosas, Carlos Quirós Caín, Adolfo del Morao, El Ramita, Daniel Reiser, Eloy Santillán y Juan de la Vega. Por ser el Día de los Andaluces, participación especial de Larisa Sánchez y María Fe de la Piedra en el cante, Diana y Jimena Cuellar, Mariano Laechea y Darly Ramírez en el baile, Mara Mejía en las palmas y castañuelas. Los científicos más importantes del mundo han recibido un encargo muy especial. Nos han encargado de encontrar algo que convierta a la Tierra en un planeta pacífico, feliz y luminoso. ¡Lo tengo! ¿Lo tiene? El elixir mágico de la felicidad. ¡Cuidado con Ahora los niños también disfrutarán del buen cine, pues el Centro Cultural Británico presenta la primera edición de Cine, primer festival internacional de cine para niños que se realizará en los auditorios de San Juan del Lurigancho, San Borja, Surco, Pueblo Libre y San Miguel. Esta primera edición tendrá como invitado al cineasta uruguayo Walter Tournier, quien traerá sus mejores trabajos, entre ellos el largometraje de animación en stop motion Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. Piratas atrevidos y ambiciosos. Yo tendré un barco ligero, con unos valientes a bordo. Mi ambición no tiene límites. Espero que no dejes que una moneda decida tu destino. Bueno, amigos, llegó el momento de jugar. Este festival presentará cortometrajes en todos los formatos e incluirá una retrospectiva al cine británico de animación y 2 presentaciones especiales de cine al aire libre, uno en la Plaza Mayor de Surco y el otro en el Parque de la Amistad de ese mismo distrito. Además, los niños podrán ser jurados de este festival, ya que el público asistente podrá votar por la película y cortometraje que más le haya gustado. Er hat sich verletzt. Clara, Daumen! Susanna! Komm, hilf mir! Ahora vamos a la pausa y
de regreso veremos con la parte final del programa. El viernes 27 a las 8 de la noche en la derrama magisterial, dos de los dúos más famosos de la música popular se presentarán en Tincuy, un programa conjunto del dúo José María Arguedas de los hermanos Walter y Julio Mala y Guaira, conformado por Dolly Príncipe y Mónica Cuadra. Aquí están las dos últimas. Vida y me
fabricar mi corazón. Porque Dios mío, dime Dios mío, si así se paga un gran amor. Porque Dios mío, dime Dios mío, si así se paga un gran amor. No tiene espinas, el tronco es el espinoso. La lima no tiene espinas, el tronco es el espinoso. Mi corazón es sincero, el tuyo es el engañoso. Mi corazón es sincero, el tuyo es el engañoso. La lima no tiene espinas, el tronco es el espinoso. La lima no tiene espinas, el tronco es el espinoso. Mi corazón es sincero, el tuyo es el engañoso. Mi corazón es sincero, el tuyo es el engañoso. Tenemos ahora publicaciones recibidas. Antología Pagana, Luis Palomino, Luciano Caballero, Karen Espano, Elvis Herrada y Harold Wilson han reunido sus trabajos en este volumen. Lo que hay aquí, dice Alonso Alegría, es un muestrario formado al azar por el azar de ciertos narradores peruanos con muy pocas características en común, que son jóvenes, que son persistentes, que son audaces, que se hicieron amigos. Los cuentos de la peste es una pieza teatral de Mario Vargas Llosa, hasta ahora inédita, inspirada en Boccaccio, el amor, el deseo, el poder de la imaginación y las relaciones entre las clases sociales son las claves de esta obra que escoge la esencia del espíritu del Decamerón, la lujuria y la sensualidad exacerbadas por la sensación de crisis, de abismo abierto, de fin del mundo. La obra ha sido presentada en España y en portada Vargas Llosa está caracterizado para la actuación. La población aborigen de Lima colonial. Luis Enrique Torres escribe en el prólogo que este título de Mario Cárdenas Ayaipoma requiere una atención muy especial porque es el fruto de un trabajo persistente de 3 décadas y por consiguiente ha sido meditado con calma y enriquecido con la experiencia, el intercambio de opiniones y la incorporación de nuevas informaciones aparecidas en ese lapso de tiempo, entre otras muchas cosas más. Y cada uno un lugar de memoria, fundamentos conceptuales del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. En este libro se discute un conjunto de conceptos con los que se busca contribuir a la fundamentación del lugar de la memoria y que han sido elaborados sobre la base de ideas, inquietudes, sugerencias y críticas de diferentes actores de nuestra sociedad, que es un espacio donde se pueda contar y probar lo que ocurrió para que los demás sepan que es verdad. Y Arquinca, de acuerdo a la época, trae casas de playa y empieza por Paracas, en Ica, Archipiélago en Michayito, Piura, Olaya del Carmen en Chincha, Casa M en Los Pulpos, Lima, B4 en Playa Caima, hacia Cañete, CG en Poseidón, Pucusana, Z en Punta Veleros, Talara, Piura, casa para un constructor de barcos en Playa del Golf, hacia Cañete, multifamiliar 112 en Camaná, Arequipa, entre otras cosas más, vivienda y espacio público en Lima. Las últimas del programa. Por el Día Internacional de la Lengua Materna, este sábado 21 desde las 2 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, se realizará el segundo encuentro de voces. Talleres de lenguas Ashaninka, Quechua y Huampis. Concierto en lenguas indígenas con USHPA, el trío Los Cholos, el grupo Shipibo y el Coro Nacional de Niños. El encuentro se celebrará en el Parque Zonal Huiracocha de San Juan del Lurigancho. Conciertos descentralizados de la Orquesta Sinfónica Nacional. El primero será este domingo 22 en la plaza principal de Chancay. El siguiente, el domingo 8 de marzo en Huacho. La orquesta será dirigida por Bertrand Valenzuela
y el programa comprende obras de grandes maestros como Beethoven, Rossini y Strauss, también música de óperas y ballets y piezas de taquilleras películas y una selección de música contemporánea internacional como el Guapango de México y la Marinera peruana. La profesora Gina Gojín anuncia el curso virtual Cross Culture, la comunicación intercultural como herramienta en el ámbito laboral. Cross Culture designa en inglés todo lo que contribuye a la mejora de la comprensión de miembros de culturas diferentes en cualquier situación de comunicación. Inicio el 3 de marzo. Informes e inscripciones en los teléfonos 980-036-891 y al 435-1440. Desde Ricardo Palma nos comunican que en el Ministerio de Cultura no se preocupan por evitar la invasión de las huacas Tres Marías y San Pedro de Mama en el asentamiento humano Juan Velasco Alvarado en Chosica. Dicen que como pobladores ya hicieron el esfuerzo de sacar a los invasores. Lo comunicaron al ministerio, quedaron en ir a poner hitos, pero no regresan y los invasores están asentándose otra vez allí, haciendo incluso movimientos de tierras. En el coro universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, invitan a niños de 8 a 14 años con vocación musical a participar en la selección con miras a integrar el coro infantil Seises de San Marcos. La cita es el viernes 27 a las 11 de la mañana en la Dirección de Música del Centro Cultural de San Marcos en la casona del Parque Universitario. Con la participación de cerca de 40 ponentes se desarrollará del jueves 26 al sábado 28 el quinto Congreso Nacional de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción Peruana, Casa de la Literatura, Girumantes 207, Centro Histórico de Lima, ingreso libre. Y esto fue todo por hoy. Buen fin de semana y nos vemos en el siguiente programa.